Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 6 respecto a la literatura del Renacimiento, en este caso la novela picaresca, y el teatro barroco con La vida es sueño de Calderón de la Barca. Pasemos ahora al desarrollo de los ejercicios propuestos. Ejercicio 1. Respecto al fragmento citado de La vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo, indica la alternativa que contiene la aseveración correcta respecto a los rasgos formales de la novela picaresca. Entonces el enunciado está incidiendo en las características formales. Bien, entonces, La vida del buscón llamado Don Pablos es una novela picaresca también muy conocida, escrita por Quevedo, ¿no? Quevedo también un autor satírico. A ver, en este fragmento dice lo siguiente, ¿no? Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Y luego también nos describe por ahí como con quién se casó, ¿no? La madre de aquí de Don Pablo, ¿no? Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Desde el principio podemos apreciar nítidamente un rasgo muy importante de la novela picaresca, la narración autobiográfica, el uso de la primera persona gramatical. Alguien nos cuenta su vida, o sea, está narrado en primera persona. Ese es un rasgo formal, ¿correcto? Narrador entonces en primera persona. A cada momento vamos a encontrar esas marcas. ¿Qué más? Aquí en este fragmento, digamos, este pícaro, Don Pablo, nos cuenta pues sobre sus padres, ¿verdad? Y que pertenece a un entorno marginal y que se dedican a robar, ¿no? El padre sobre todo. A ver, veamos las alternativas. Dice, presenta un lenguaje elevado y depurado propio del barroco. En primer lugar, la novela picaresca no pertenece al barroco, sino al Renacimiento. Recuerden, pues, estamos en el siglo XVI. Además, la novela picaresca a nivel de lenguaje emplea un estilo popular, exento de adornos, un estilo sencillo. Lo encontramos en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Un lenguaje popular. Y también en otras novelas picarescas. Por lo tanto, esto de aquí es falso. El estilo renacentista, ya, la novela picaresca pues se desarrolló durante el Renacimiento, dice, se apoya en el empleo de la tercera persona. Podemos apreciar en el fragmento más bien el uso de la primera persona gramatical. Esto es falso. La narración está articulada desde la estrategia autobiográfica, correcto. Clave es la C, ¿no? El uso de la primera persona. ¿Qué decía la D? Destaca la descripción de los estratos medios de la sociedad. A ver, si uno revisa pues la información teórica sobre la narrativa picaresca, nos dice pues que es un documento sociológico acerca de la clase media y la clase popular, ¿no? Los sectores bajos. Esto encaja, pero no es un rasgo formal, ¿correcto? A nosotros el enunciado nos está restringiendo solamente los rasgos formales. Entonces, hay descripción de estratos medios y populares, sí, en la novela picaresca, pero no es un rasgo formal. Ejercicio 2. En relación con el fragmento citado en la pregunta anterior, indique la verdad o falsedad de los enunciados respecto a las características de la novela picaresca. Ahora sí, con el fragmento anterior, veamos qué enunciados son correctos o qué enunciados son incorrectos sobre la novela picaresca. El estilo evidencia el uso de una lengua vulgar, de una lengua popular y coloquial, correcto. Si uno revisa otra vez el fragmento, ¿no? Van a encontrar expresiones como, por ejemplo, hermanico, angelico, que son de un estilo coloquial, digamos, ¿no? Sin mayor adorno, ¿no? Por lo tanto, este enunciado es verdadero. ¿El narrador personaje pertenece a un entorno social marginal? Sí, menciona que su padre ahí, ¿no? se dedicaba al robo, ¿no? La madre no era una cristiana vieja. Entonces, digamos, pertenecen a un cierto sector, digamos, marginal, ¿no? En realidad, en toda novela picaresca, el pícaro proviene de un sector empobrecido, la miseria, busca tratar de sobrevivir en ese mundo. ¿En la cita se describe la conversión del protagonista en pícaro? No, en el fragmento no se narra este aspecto, solo se está describiendo a los padres, ¿verdad? Pero todavía no se aborda cómo este personaje se va a transformar en un pícaro.
Eso es falso. Se impone la realidad como tendencia narrativa y no la fantasía, verdadero, ¿no? Hay un estilo realista. Entonces la secuencia sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Clave, la A. Ejercicio 3. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las referencias socioculturales presentes en la novela El Lazarillo de Tormes. A ver, dice referencias socioculturales, ¿no? Se describen conflictos económicos que agobian a Tormes y Toledo. Recordar que los dos grandes escenarios, las dos grandes ciudades que se van a retratar son, en primer lugar, en el Tratado 1, tenemos Salamanca, y luego, a partir del Tratado 2 adelante, la ciudad de Toledo, ¿no? Son los dos marcos sociales, ¿correcto? No Tormes. Tormes es el río, ¿no?, del cual Lázaro toma el nombre, ¿no?, ya que se considera nacido ahí. Entonces, esto es falso. En el contexto descrito se alude al hambre, la miseria y la pobreza, verdadero. Aparecen personajes de baja condición social carentes de instrucción, también correcto. La necesidad de robar del antihéroe se debe al deseo de tener fama. A ver, ya sabemos que el pícaro es un antihéroe. Lázaro lo que busca básicamente es sobrevivir. Para eso tiene que engañar, tiene que robar, mentir, para poder sobrevivir en un mundo, digamos, de miseria, de hambre, no el deseo de tener fama. Esto es incorrecto. Muy bien. Entonces, los enunciados correctos serían 2 y 3, la clave sería la B. Ejercicio 4. Tenemos un fragmento. En relación con el fragmento anterior de la novela El Lazarillo de Tormes, es correcto afirmar que los hechos relatados corresponden al... A ver, o sea, lo que se relata en este fragmento, ¿a qué corresponde? Dice, y es que tengo cargo de pregonar los vinos. Ajá, es pregonero de vinos, que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance, es oficio. Esto corresponde ya al último tratado. Esto es cuando Lázaro está trabajando para el arcipreste de San Salvador, en Toledo. Lázaro tiene el oficio de ser pregonero, ¿no?, de ir dando anuncios por las calles de Toledo, vendiendo los vinos del arcipreste y otras actividades. Aquí es cuando Lázaro ya dejó de ser un marginal, ¿correcto? Entonces ya tiene un oficio, ¿verdad? Entonces corresponde al último tratado, cuando el narrador, en este caso Lázaro, ya no es un pícaro. Esa es la clave, la C. Los demás que decían, a ver, al oficio que Lázaro aprende de su primer amo el ciego, no, ese es cuando es niño, y el primer amo lo va a iniciar en el aprendizaje o el oficio de pícaro. Trabajo que realiza Lázaro para alimentar al escudero, no, sigue siendo un niño y Lázaro pasa mucha hambre con el escudero, incluso lo tiene que mendigar para alimentar a su amo, ¿no? Al inicio de la obra en el que Lázaro nos cuenta su vida, esto corresponde, hemos dicho, ya al tratado final, cuando Lázaro trabaja para el arcipreste de San Salvador y es pregonero de vino, ¿no? Ya su situación ha cambiado, ¿no? Ha dejado de ser el marginal, ya no es un pícaro. Ejercicio 5. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Se afirma que el personaje principal atraviesa un proceso de aprendizaje pervertido, ¿no?, perverso, o sea, degradado, ¿no?, o sea, de antivalores. Porque sé a medida que... A ver, ¿a qué se refiere esto? Hemos dicho, ¿no? El personaje con el ciego inicia este aprendizaje de pícaro, de oficio, lleno de antivalores, una educación perversa, porque se va a nutrir de estos antivalores, se va a ir degradando, envileciendo. Muy bien. A ver, a medida que se va transformando justamente en un pícaro y va aprendiendo entonces estas costumbres para engañar, mentir y robar. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D, ¿no? Se envilece, se degrada, a medida que se torna pícaro. A ver, las otras alternativas que decían, ¿no? A medida que se aleja de la sociedad, porque se aleja de la sociedad a medida que reconoce su naturaleza de antihéroe.
él no se aleja de la sociedad, ¿ah? Repito, ¿no? Sino que vive en un mundo marcado por la pobreza. ¿Qué más? Avergüenza de su pobreza. Al contrario, él busca más bien digamos, sobrevivir en este medio, ¿no? No se avergüenza. Dice, nutre antivalores. Hasta ahí es correcto, la sé. Pero luego dice, a medida que asciende la sociedad del siglo XV, la novela picaresca corresponde al siglo XVI, ¿no? Esto lo hace falso, ¿no? O sea, la C hasta aquí podría ser correcto, ¿no? Nutre antivalores. Pero este segundo enunciado ya lo descarta. Entonces la clave es la D. 6. Dice, de acuerdo con los anteriores versos pertenecientes a La Soledad 1 de Luis de Góngora y Argote, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto respecto a las características del barroco. A ver, si recordamos, ¿no? El barroco, esta corriente literaria, artística, se caracterizó por el estilo recargado, excesivos adornos, el uso de figuras como la metáfora y el hipérbato, el uso de los contrastes, las referencias mitológicas, entre otros aspectos. Si uno revisa pues, este fragmento, va a encontrar la presencia básicamente de lo que es el hipérbato. Hay un desorden a nivel del discurso. Por ejemplo, cuando dice, culto principio dio al discurso. ¿Cuál debería ser el orden correcto? Dio principio al discurso culto, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay hipérbato. ¿Qué más? También hay referencias mitológicas. Se menciona, por ejemplo, a Pan y a Marte, ¿no? Mitología justamente clásica, ¿no? Bien, mitología romana. Entonces, allí podemos encontrar las referencias mitológicas muy abundantes en el barroco y el uso de figuras, en este caso, el hipérbato. Y ahí te sería la clave, la C. ¿Qué decían las otras alternativas? Dice, manifiesta el uso de contrastes y la recreación del ambiente urbano. No hay ambiente urbano, en todo caso acá hace referencia a la mitología y digamos a elementos campestres. Dice, predomina un estilo recargado debido al uso de la anáfora, de anáforas complejas, dice, ¿no? No. Lo que hay sería, digamos, presencia de metáforas, no anáforas. Expresa la inconstancia del hombre a partir de las ideas del barroco. Bueno, este es un rasgo del barroco, ¿no? La inestabilidad del ser humano, pero no está presente en este fragmento, ¿correcto? Ejercicio 7. En relación con el ambiente sociocultural que propone la obra La vida y sueño de Calderón de la Barca, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, ¿no? A ver, el ambiente sociocultural que, digamos, que plasma esta obra teatral. Dice, la obra está ambientada en la corte del rey Basilio, correcto, ¿no? Basilio es el rey de Polonia, encontramos este espacio de la corte. Basilio es el rey de los territorios de Castillo y León, falso, el escenario es Polonia. Los personajes de la obra pertenecen a la nobleza, verdadero, ¿correcto? Basilio, rey de Polonia, Segismundo es el príncipe encarcelado, Clotaldo es un noble y a la vez carcelero de Segismundo, encontramos a Astolfo, duque de Moscovia, Estrella es la sobrina del rey, entonces personajes aristocráticos. Segismundo se apropia del trono al morir su padre. En la parte final, Segismundo se reconcilia con el padre, no muere Basilio. Además, Segismundo va a heredar el trono por ser hijo de Basilio, no porque éste muera, y además esto no ocurre en la obra. Esto es falso. Entonces los enunciados correctos serían el 1 y el 3. Ejercicio 8, dice. Respecto al fragmento citado, que corresponde a La vida y sueño de Calderón de la Barca, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Se deduce que el rey Basilio, a ver, ¿qué podemos deducir o colegir? ¿Qué está expresando Basilio en este parlamento? Esto quiero examinar, trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Muy bien. Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra el ser cruel y tirano, le volveré a su cadena. Aquí Basilio le está expresando a los cortesanos, ¿no? Que, bueno, ya les ha dicho que tiene un hijo, ¿verdad?,
que lo había encarcelado por culpa de un vaticinio, pero aquí quiere probar ese vaticinio, debido a que su remordimiento lo lleva pues a querer poner a prueba este vaticinio. Traerlo a Segismundo al palacio y ver si se comporta de manera cruel, como ha predicho el vaticinio, o lo hace de una manera pues magnánima, como dicen. Entonces, la clave sería, en este caso, la alternativa B. Basilio duda del augurio, por eso lo está poniendo a prueba, ¿verdad? Por eso decide pues traer a su hijo al palacio y de esa manera comprobar a ver si es cierto el augurio. Entonces, la clave sería la B. A ver, ¿qué decían las otras alternativas? ¿Se siente satisfecho liberar a Polonia de la crueldad de Astolfo? Astolfo no es su hijo, ¿no? Astolfo es el duque de Moscovia, sobrino del rey que quiere heredarlo al casarse con Estrella. ¿Traerá a Segismundo de Moscovia? Segismundo no está en Moscovia, está preso en la torre, ¿no? Que está en medio de un bosque. Debe probar a los cortesanos lo magnánimo que es el Ayo Clotaldo. Él quiere probar, digamos, el comportamiento de su hijo Segismundo, no del Ayo Clotaldo. Por eso se descarta estas alternativas. Ejercicio 9. Del anterior fragmento, extraído del inicio de la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, ¿qué dice este fragmento? Guardas de esta torre, que dormidas o cobardes disteis paso a 2 personas que han quebrantado la cárcel, contra el decreto del rey que manda que no ose nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace. Este parlamento le corresponde al carcelero de Segismundo, en este caso al Ayo Clotaldo. Recuerden pues que llegaron de incógnito a Polonia, Rosaura y Clarín, dieron con esta torre, al ingresar pues han visto a Segismundo, lo han escuchado, ¿verdad? Llega Clotaldo con los guardias y los captura. Entonces, la clave sería, en este caso, la letra C. El parlamento corresponde a Clotaldo, es el carcelero, y Ayo es una especie de, digamos, de maestro. Lo poco que sabe Segismundo del mundo, lo sabe a través de Clotaldo, que cuida al príncipe en la torre, ¿no? Por orden del rey, ¿no? Entonces, la clave es la C. ¿Qué decían las otras alternativas? El rey Basilio reflexiona en su monólogo sobre la idea de libertad. Esto no corresponde a Basilio. Basilio tampoco monologa. El que monologa sobre la libertad humana es Segismundo. Dice, ¿no? Astolfo ordena encerrar al príncipe para obtener el reino de Polonia. Falso, ¿no? Quien ordena encerrar a Segismundo en la cárcel es su padre, en este caso el rey Basilio. El pueblo mediante estas palabras se subleva contra Segismundo. Es falso, ¿no? Recuerden que Segismundo será liberado por el pueblo y los soldados, ¿no? Cuando estos se enteren que tenían un príncipe. Finalmente, ejercicio 10. Otro fragmento dice: con respecto a los versos citados de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Qué dice? Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Si el sabio tenía en las estrellas dominio. Este parlamento corresponde al rey Basilio, cuando está explicando lo que había, lo del augurio, lo que había vaticinado, entonces la astrología. Recuerden, él es un aficionado a la astrología. En la obra se critica esto, ¿no? Calderón de la Barca, como sacerdote y representante de la Contrarreforma, critica entonces aquí la astrología, ¿no? Para él carece de fundamento. Aquí Basilio está expresando que él quiere o quiso, ¿no? Influir justamente en el destino, ¿no? Que no se cumpla ese vaticinio que decía pues que Segismundo iba a ser un príncipe cruel, tirano, y por eso él lo encerró en esa torre para que esto no se cumpliese. Por eso dice, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Muy bien, entonces allí encontramos lo siguiente: el rey de Polonia, o sea, Basilio, asume que puede controlar el destino. Eso quiso él, pero no se cumplió, ¿no? A ver, ¿qué decían los demás enunciados? Segismundo reconoce su falta y decide aplacar su ira, ¿no?
acá este parlamento no corresponde a Segismundo, ¿no? Esto pertenece al rey Basilio. Y acá no se habla pues de reprimir su ira. Basilio le ordena a Astolfo encerrar a su hijo en la torre. Falso. Basilio es quien ordena a Clotaldo que sea pues el guardián de Segismundo en esa torre. El príncipe de Polonia rechaza los vaticinios de los sabios. Falso. Esto corresponde al rey de Polonia, que es Basilio, ¿no? Padre de Segismundo. Entonces la clave en la 10 es la B. Eso ha sido todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase.